Buenos días, mi nombre es Juan Diego Álvarez Barreto y vengo a exponer sobre la crisis petrolera. Bueno, la crisis petrolera de 1973, también conocida como la primera crisis petrolera, comenzó el 16 de octubre de 1973 a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, más en Egipto, Siria y Túnez, con miembros del Golfo Periférico de la OPEP, lo que incluían a Irán, de no exportar más petróleos a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. El aumento de precio y unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado de petróleo, provocó un fuerte efecto de inflación y la reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia del exterior. Los orígenes de la crisis, por su parte, el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón del oro, dando por finalizado el sistema pactado en los acuerdos de Bretton Woods. A todo esto hubo que añadir un gran detonante: la guerra del Yom Kippur. Los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en el conflicto. Desarrollos y consecuencias de las crisis. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente del Oriente Medio, los países occidentales vieron sumidos a una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El precio del barril de petróleo aumentó de los $2,90 a los $11,90, casi más del 400%. Antes de un aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo, apostando por otras fuentes de energía, como Francia, por ejemplo, como apostó la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Eh, Orígenes de la crisis. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y bien entrados de los años 70, Japón y Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente. Es decir, en Occidente existía una fuerte dependencia del petróleo. Mientras tanto, el valor de dólar estadounidense caía de valor, entre otras cosas, como las consecuencias de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración en el crecimiento. Pues ahora mi opinión crítica sobre el desarrollo y las consecuencias de las crisis. Mientras tanto, muchos países de la OPEP que se hallaban en vías de desarrollo nacionalizaron las empresas de petróleo y vieron como un ingreso público que aumentaba notablemente la producción. En otras palabras, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así, sino a largo plazo. Ante el embargo que llevó la OPEP de suministros energéticos y las consecuencias sobre los países desarrollados, eh, en otras palabras, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron el notable crecimiento económico a corto plazo. Gracias.